Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Manuel Ortuño Arregui. En la pequeña presentación que ha realizado don Eduardo Fernández, pues, bueno, soy doctor en filología latina, en historia medieval, y en estos últimos años me estoy dedicando a través del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo, de la combinación de los estudios filológicos, históricos, incluso filosóficos, en muchos de los casos, en torno a los estudios eclesiásticos. Claro, esto es lo que une el hecho de que hablemos de retórica y pongamos el apelativo de retórica cristiana, que es un poco a lo que venimos. En las últimas sesiones habréis tenido la ocasión de poder un poco pues, ver pues, el recorrido, ¿no?, desde la recepción clásica, Cicerón, Quintiliano y demás, cómo fue llegando todo esto en una recepción a la palabra de Dios, y de ahí el salto al medievo. Yo lo que voy a procurar, porque seguramente ayer pues daríais una contextualización general del Ars Dietimatis y de todo lo que es el inicio del asentamiento de la predicación y por tanto del inicio real, como nosotros entendemos la retórica, o en algunos tratados ni siquiera retórica, oratoria sagrada, que es un poco como se denominan los tratados ya del siglo XVI, siglo XVII. Entonces, eso también hay que dejarlo claro, ¿no? Una cosa son los recursos retóricos que podamos utilizar en la estructura de un sermón y su contenido, la estructura sobre todo, que es lo que yo voy a intentar dar luz con un ejemplo concreto y un autor en concreto, la estructura de un sermón del siglo XV, ¿vale? Aunque sí que es verdad que haré alguna referencia a algún tratado del siglo XIV por el interés que tuvo en la predicación dentro de la retórica cristiana, pero esa predicación yo creo que hay que hacerla, ¿no? Que muchos de los manuales posteriores son de oratoria sagrada y son del siglo XVI y XVII, ¿vale? Eso yo creo que mm, hay que hacer esa salvedad. Luego, por otro lado, la complejidad en la que nos vamos a encontrar, al menos en los términos en los que estamos, ya no solo en la estructura, porque es una estructura eh, que ya es modificada a la Edad Media, pero que luego continúa con ciertas aportaciones en el siglo XIV. Es decir, que aunque el ejemplo que vamos a ver, o el autor que vamos a ver en concreto, tiene una estructura muy determinada y que luego fue seguida, es verdad que la introducción de tratados del XIV de nuevas características, que ahora veremos, como pueden ser las connotaciones rimadas, ese hecho de la connotación rimada, eso no aparece en principio en un sermón estrictamente medieval. Cuando digo medieval me estoy refiriendo anteriores al siglo XIV. Entonces hay una serie de tratados que ahora comentaré sin extenderme mucho, por ejemplo el de Wales, un teólogo dominico que ya plantea la necesidad de la conconetación, es decir, de una rima muy práctica, muy rápida, para que en este caso el predicador, el que está realizando el sermón, tenga herramientas rápidas para salir del paso. Incluso se realizó hasta un catálogo de rimas concreto que iba introduciendo de manera improvisada. Es verdad que hay tratados que lo tratan de esta manera tan práctica, y hay otros tratados que lo ven de una manera mucho más rica, más rigurosa. Yo de eso no voy a tratar tanto, porque no nos da tiempo a ver todos los tratados que hubo en el siglo XIV que se utilizaron o que aparecen de alguna manera en esta estructura de los sermones. De la misma manera que no me puedo centrar en todos los autores en concreto. Yo me voy a centrar en concreto en uno, no sé si, bueno, es verdad que de donde yo vengo, Alicante, es muy conocido San Vicente Ferrer, muy conocido, ya no desde el punto de vista eclesiástico, de un medio festivo y de muchas cosas, ¿no? Pero la particularidad de San Vicente Ferrer, como ya predicador, que evidentemente bebe del medievo, pero introduce eso que acabo de decir. Es decir, introduce esas connotaciones rimadas de manera práctica dentro de sus sermones porque bebe de los tratadistas del XIV, el caso de cuál que estoy hablando. Cosa que no hace Francesc de Ximenis. Por poner un ejemplo, coetáneo, del mismo momento, incluso mismo contexto, misma región, y vemos que en Francesc de Ximenis no utiliza estrictamente ese esquema de añadir la conconatio, que es un poco la novedad de la estructura del sermón estrictamente medieval, ¿vale?
De hecho, os he pasado una hoja donde ahí me detendré un poquito para que veáis la estructura. Es verdad que en esa hoja que os he pasado faltan elementos. Por ejemplo, no aparece esa cognatio que os estoy diciendo, porque no todos lo ven. Hay muchos investigadores que consideran que no tiene importancia el añadir esa cognatio, pero sí que la tiene, porque es una novedad respecto a los sermones medievales que se hacían en el medievo estrictamente. Tened en cuenta que San Vicente Ferrer, que es el ejemplo que yo voy a utilizar, porque por coger un predicador en concreto y un corpus de sermones concretos, está ya a caballo de lo que ya sería el Renacimiento. Estamos hablando de un predicador del siglo XV, de manera ya en inicios. En 1411 él tiene sus últimas predicaciones, por lo que ya estamos en ese inicio del Renacimiento, con esta novedad que os estoy comentando. ¿De acuerdo? Evidentemente, en las próximas sesiones que tendréis, ya entraréis de lleno en el siglo XVI y siglo XVII, que serán las que serán la semana que viene, ¿vale? Y hablarán mucho de oratoria sagrada. Vuelvo a insistir en eso, no tanto de retórica, que es claro como nosotros un poco lo estamos dando, lo estamos viendo. ¿De acuerdo? Bien, he hecho una introducción, pero de Thomas Wales sí que quiero que os quedéis que teólogo dominico, Universidad de Oxford, un sermón que hace en Aviñón y que al estilo de otro tratadista del siglo XIV, que es Astasio, en el Ars Praedicandi, realiza ese catálogo de rimas para utilizarlo de manera improvisada en sus sermones, para introducirlo cuando lo vea adecuado, entonces iba escogiendo qué rima venía bien en ese momento, ¿vale? Dentro de lo que es el sermón. ¿Qué es lo que nos encontramos en estos momentos? Muchos de estos sermones, por no decir la mayoría de estos sermones, eh, se realizaban en la calle. Claro, San Vicente Ferrer es un predicador más de la calle, más urbano, es decir, no es tanto el predicador que está en un lugar específico. Sí que tuvo sermones, evidentemente, en lugares cerrados, pero él intentaba que los oyentes participaran de él y estuvieran dentro del sermón. Para que lo entendáis un poco, él integraba la improvisación, como he dicho antes. En todas sus predicaciones sabía que su público era heterogéneo, si podía haber de todo, para hacerlo en la ciudad, imaginaros, en zonas urbanas, podía haber de todo, creyentes, no creyentes, aristócratas, si podía haber cualquier caso. Y luego otra cuestión que se plantea en esta época es el problema de la lengua. Es decir, San Vicente Ferrer predicó en Castilla, pero es que predicó en toda la zona de Occitania, predicó en Aragón, predicó en el occidente francés, en Perugia, en Friburgo. Cuidado, que estamos hablando de una extensión de los sermones, de la predicación, por casi diría gran parte de la Europa occidental. Fijaros lo que acabo de decir, si queréis os lo describo. Evidentemente Valencia, Castilla, Aragón, occidente francés, Perugia y Friburgo. Con lo que estamos hablando de una extensión, estoy hablando de datos fiables, es verdad que algunos incluso ponen que llega más incluso a Centro Europa, ¿no? Pero es para que veáis cómo se va expandiendo un tipo de estructura de sermón que no está adscrita a un lugar o a una predicación o a un lugar en concreto. ¿Por qué digo lo de las lenguas? Porque evidentemente él va a combinar las lenguas romances, claro, estamos en la época en la que estamos. Catalán, valenciano, occitano, italiano. ¿Qué ocurre? Que en muchos de sus sermones le toca eh, adaptarse a lo que tiene delante. Es decir, hay sermones donde hay una parte estrictamente en latín, que es otra cosa que la cita bíblica, que luego haremos el tema, pero luego, evidentemente, en su desarrollo, él improvisaba y según el auditorio donde estaba y el lugar donde estuviera, hablaba en valenciano, que como él decía era su lengua materna. Era la lengua que él realmente, pero entendía que en respuesta al auditorio que tenía, él iba cambiando. Incluso hasta un catalán a estilo provenzal, es decir, incluso con dejes de ese francés occitano que evidentemente él conocía, pero no era su lengua materna. Pero él, aún así, adaptaba su discurso, su sermón, al auditorio que tenía. Claro, yo creo que esto también es una novedad, al menos en la predicación que se había hecho hasta el momento. El predicador no se adaptaba tanto
también es verdad que a lo mejor no recorría tanto. Es decir, lo que os he dicho antes, ¿no? De los lugares. Entonces, una de las cosas que hay que tener claras es, primero, la aparición de los reportadores. Es decir, los reportadores eran aquellos que estaban oyendo el sermón y copiaban lo que escuchaban. Es decir, San Vicente Ferrer, ¿no os creéis que tenía el sermón escrito? Cuando digo escrito es redactado de pe a pa, como haría ahora mismo, por ejemplo, cualquier discurso político, ¿no? Donde estaría todo redactado y leído. Pues San Vicente Ferrer no utiliza este sistema. He dicho antes que utilizaba mucho la improvisación. Improvisación personal. Tenemos a Jimeno Blay, que nos dice lo siguiente, esto sí que lo voy a leer. Las diferentes diferencias textuales de las colecciones manuscritas, unas responden al estado de elaboración del texto. Es decir, él lo que utiliza es lo que llamamos la Stulale o Extremata Sermorum. Es decir, esquemas o fichas previas a la exposición oral pública. Es decir, que con 4, 5, 6, 7, 8 pequeñas anotaciones esquemáticas tenía preparado el discurso. Y según el auditorio, cambiaba de lengua, cambiaba del contenido, añadía, improvisaba. Claro, eso es novedoso, porque antes no se hacía. Antes, evidentemente, era un sermón totalmente escrito, lanzaba el sermón y no había esa capacidad de, al menos de improvisación. También yo creo que hay que destacar que estos reportadores, al evidentemente escribir el sermón mientras lo estaban escuchando, ¿qué ocurría? Primero, muchos no sabían latín. Había muchos que sabían latín, evidentemente, pero claro, evidentemente personas cultas sabían latín. Pero, y el oyente, que él iba a un pueblecito de Languedoc y no sabía latín, y evidentemente ellos escuchaban algo y lo copiaban. ¿Qué ocurre? Que lo copiado manuscritamente luego es editado. En esa trasvase vemos errores en palabras, en ortografía, en gramática, en semántica, es decir, palabras que luego son imposibles de traducir. Pues imaginaos si eso ocurría con las citas bíblicas, imaginaros con toda la parte en valenciano, lengua materna, por San Vicente Ferrer, donde añadía palabras propias del pueblo. Claro, eso también complica en muchos aspectos lo que realmente llega a nosotros. Llegan copias de lo que escucharon los que ahí estaban copiando. Esos reportadores que he dicho antes. Eso también tenemos que tenerlo bastante claro, porque eso, evidentemente, da muchos problemas, ¿no? Para saber si realmente lo dijo eso San Vicente Ferrer o es lo que escuchó unos reportadores que lo copió en su momento y luego, una vez impreso, pues imaginaros, ¿no? Aún nos vamos a encontrar con más errores. No quiero entrar en todo el desarrollo de archivos, ¿no? Pero tenemos sermones en Ayora, en el Archivo Parroquial de Valencia, tenemos en el Colegio del Corpus Christi también de Valencia, pero también tenemos en la Biblioteca de Cataluña, tenemos también el archivo de la Biblioteca Municipal de Clermont-Ferrand, en Aviñón, en Friburgo, en Marsella, en Perugia, en la Biblioteca Vaticana de Roma, en Sevilla y en Toulouse. No digo más con esto, ¿no? Estamos hablando de una proyección de la predicación prácticamente, como he dicho antes, en casi toda la Europa occidental. Es curioso la existencia de manuscritos latinos hispánicos, es decir, algunos son conservados en la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla, con fragmentos en catalán dentro de un mismo manuscrito y partes en latín. Y luego también el manuscrito latino del Burgo de Osma, que es una colección de sermones latinos con intercalaciones, no solo en castellano, he dicho antes que había predicación castellana, sino también en aragonés, incluso. Y yo creo que esto también es de destacar. Ediciones impresas, como podéis entender, hay muchas, a partir de todo el siglo XVI. Una de ellas, de las más conocidas, es la de Joan Navarro, los sermones de San Vicente Ferrer, en los cuales se trata de la venida del anticristo y el juicio final, que es uno de los temas estrella de los sermones, claro, de San Vicente Ferrer. Luego, evidentemente, hay que tener claro que había ediciones valencianas totalmente en latín. Es decir, esos reportadores lo escriben y luego esa misma edición, aunque fuera en castellano lo que se escuchó, o lo escuchó, se hace la edición en latín. Tenemos la de Sermones de Temporo et de Santis, por ejemplo. Ese tipo de colección de sermones de San Vicente Ferrer se hicieron para personas cultas. Se eran dirigidos a personas cultas, entonces se molestaron a hacer la traducción.
Entrando un poco, os he pasado un esquema, vamos, un cuadro, ¿no? De cómo podría ser la estructura, este de aquí, ¿vale? Este de aquí. Os he pasado un poco la estructura de cómo sería un sermón vicentino, ¿no? Yo destacaría varias cosas. Bueno, veréis que al inicio os aparece el tema, Lucas 19:47. Hay muchos sermones y ya entro en la estructura que yo creo que es lo más interesante de todo esto. Muchos de estos sermones tenían un encabezamiento. Antes del tema aparecía el lugar y el ciclo litúrgico del momento. Es decir, tenemos sermones donde dice sermo infesto Pentecostés. Está diciendo que el sermón fue el día de Pentecostés. Y luego me marca incluso el lugar en que se ha hecho el sermón. Eso no aparece en todos los encabezamientos de todos los sermones que tenemos, porque lo he dicho antes, como eran reportadores, pues algunos sí que marcaban el día y otros no lo marcaban. Siempre estamos en un sermón temático, donde el tema es una cita bíblica. Cita bíblica en latín extraída de la Vulgata. Problemas que nos encontramos. El reportador escucha una cosa en latín, un latinajo que no entiende y pone a saber qué. Pero es que ese no era solo uno de los problemas. Otro de los problemas es que el mismo San Vicente Ferrer cita de memoria. Pues muchas veces no citaría bien a la propia Vulgata y entonces hemos encontrado citas bíblicas cotejándolas con la Vulgata del momento donde pues no coinciden, es decir, hay palabras que están mal expuestas, que mal escritas y demás. En concreto, Lucas 19:47, ahí no lo tenéis, pero la cita sería Erat docens quotidie in templo. Cada día era nuestro Señor Jesucristo el que enseña en el templo. Es un poco la traducción. Es el momento en el que se nos está indicando que cada día, de manera cotidiana, Jesucristo en el templo da su sermón, su docencia. Eso de erat docens quotidie in templo. A partir de ese tema, de esa cita bíblica, se va a fundamentar todo el cuerpo del sermón. Todo a partir de esa cita bíblica. Claro, en ocasiones, lo tenéis ahí en el esquema este que os he pasado, había una oración, normalmente era el Ave María, que era la invocación mariana, con su rezo correspondiente, pero no siempre se daba. Es decir, yo he rastreado algunos y no en todos aparecen, a lo mejor porque no se hizo la correspondiente reportación, es decir, la alusión a que se hizo, o que realmente no se hizo la oración. No es algo tan fijo, pero bueno, en este que os estoy aquí mostrando, sí que se da, este es del siglo XV, este es un sermón del siglo XV, 1411, si no recuerdo mal. Lo digo para que os situéis donde estamos. No siempre aparece. Luego hay una introductio thematis, es decir, después de haberse realizado el posible saludo del lugar en que se realiza, cuál es el tema, la cita bíblica, se hace una introducción al tema que se va a tratar. Claro, esa introducción al tema nos lleva a una divisio thematis, es decir, las diferentes interpretaciones que se hacen de las partes del Evangelio a que se hace referencia en diferentes partes. Claro, es una estructura, digo, si estáis pensando en la retórica medieval o en la retórica clásica. Aquí lo que tenemos es una introductio, una división y una dilatatio. Es lo que tenemos. Es así, tal cual. Muchas veces, por eso, retórica cristiana, sí, pero retórica, es decir, la base está donde está. Entonces, ese introductio lo que hace es, yo voy a tratar estos tres temas, es decir, desgrana, divide el tema bíblico, pero luego él nos da consejos morales, teológicos, en base al auditorio que tiene, en base a ese contenido, a ese tema. Y lo divide. Ahí estamos teniendo una división. Después de una introducción, tenemos una división. Claro, entonces, ¿qué sería la dilatatio? Pues la dilatatio serían todos aquellos recursos que utiliza, en este caso, San Vicente Ferrer, para enumerar, por ejemplo, los exempla, los diferentes ejemplos o pláticas que él quiere poner en diferentes similitudes para que se vea que esa parte de la cita bíblica se corresponde con una explicación teológica, doctrinal o moral que él hace sobre eso. En otros momentos tenemos cuestiones que apoyan el tramado secundario en base a autoridades. Es decir, no hay que olvidar que era dominico y escolástico. Es decir,
evidentemente ahí aparecen los santos padres. Es decir, hará referencia a los santos padres que apoyan eso que acaba de explicarnos o predicar en base a esos ejemplos, a esas pláticas. Pero en otras ocasiones utiliza otros recursos, que hoy llamaríamos recursos retóricos, ¿no? La exégesis figural o lo que nosotros conoceríamos como alegorías, por ejemplo, donde aparecen diferentes moralidades. Entonces, según esta estructura, si os dais cuenta, está apareciendo la obra que he dicho antes de Wales, profesor de la Universidad de Oxford, dominico, y que hace un tratado en el siglo XIV, ¿vale? Anterior a él, que se llamaba de modo componendi. Y en ese modo componendi nos encontramos cómo está utilizando un modelo clásico en la estructura, digo. Lo está utilizando. Si yo tengo una introducción, una división y una dilatatio, y dentro de esa dilatatio yo tengo diferentes ejemplos, diferentes cuestiones, en el fondo, aunque estemos añadiendo recursos escolásticos, como puede ser la quaestio tomista, lo que nos estamos encontrando es una estructura totalmente clásica. Diría más, la novedad no es tanto esa estructura, sino lo que he dicho antes, que dentro de esa división que la tenéis ahí, ¿no? Tenéis divisio thematis, interpretación en partes del Evangelio, el ejemplo de Cristo. Luego tenéis tres partes: la humanal compasión, la divina concesión, lo he puesto tal cual aparece, ¿no? en el texto, y la paternal concesión. Es decir, Cristo lloró, Jerusalén será destruida y Cristo entra en el templo. Recordaos que la cita va en torno a ese contenido. A lo que voy, ahí lo que tenemos es ya la dilatatio, es decir, tenemos una división, pero luego dentro de esa división no está dividido en partes al azar, está dividido de una manera donde cada parte se corresponde con una exposición doctrinal. Cada parte expone que una exposición doctrinal puede ser simplemente cuestiones morales, simplemente de moralidad. Y ahí es donde yo digo que añade la connotatio, que esa sería la novedad respecto a sermones más medievales, por entendernos, mucho más anteriores, donde aparecen las rimas. Pero no penséis en rimas ni perfectas, que son rimas de aquella manera. Perdona que sea así tan coloquial, pero es verdad, no son rimas perfectas, son rimas improvisadas que va añadiendo. Claro, fijaros cómo os he puesto ahí, lo que pasa es que no sé muy bien, pero bueno, veréis que en esa diatatio dividida en base a los temas tenéis doctrinas morales, los 7 peligros de no arrepentirse o pertenecer a la iglesia. Eso es una exposición doctrinal, totalmente. Pero en el modelo estructural sigue siendo de influencia clásica. Estoy insistiendo en eso para que sea un poco que ¿esto es retórica cristiana? Sí, es retórica cristiana. Pero en el fondo hay una estructura evidentemente clásica. No se ha terminado de perder. Lo que ha sido es que se ha ido añadiendo ciertos aspectos en base al contexto. Luego ahí os he puesto, bueno, ahí hay más divisiones. Las divisiones que he puesto después de doctrinas morales o pertenecer a la iglesia o los 7 peligros de no arrepentirse es todo el contenido que le va esbozando. Es el cuerpo, tener en cuenta que esta división tematis y la dilatatio en estas 3 partes, luego a su vez tienen otras partes que es el cuerpo. Eso es el cuerpo del sermón. Aún no hemos llegado al final del sermón y lo va desarrollando de una manera bastante existente. ¿Qué es lo que choca? Si comparamos este sermón con los sermones que hacía Francesc de Ximenis, contemporáneo de su época, pues vemos que hay una multiplicidad de repertorios y que el modelo que está utilizando San Vicente Ferrer es un modelo clásico y lo aproxima más al Dominico Wales, tratadista de retórica en el siglo XIV, que con Francesc de Ximenis, a diferencia de lo que se quiso creer en mucho tiempo. Si hubo mucho tiempo que no se pensaba que esto era así, que estaba tan claro, ¿no? Que tomaba un modelo clásico a través de Wales, introduciendo la connotación. Hoy día, todos los estudios de los sermones de San Vicente Ferrer acuerdan, en mayor o menor medida, que su principal influencia fue Wales, uno de los máximos teóricos en la prédica dominica, en la que evidentemente nuestro predicador había sido educado. Es interesante resaltar que aquel vínculo que se esperaba entre Ferrer y Francesc de Ximenis, claro, que es de esperar porque al fin y al cabo venían del mismo contexto. Nacía de la expectativa de hallar una corriente del Renacimiento propia de Valencia. Ahí está la clave, ¿no? Cierta singularidad o particularidad. Si él hubiera seguido el modelo más de Francesc de Ximenis, pues lógicamente a lo mejor no hubiera tenido
tanta particularidad o tanta novedad. Por tanto, yo creo que aquí hay que destacar un poco este hecho. Luego, os aparece ahí al final, no sé si, bueno, os habéis percatado, al final os he puesto otro recuadro que pone tema. De alguna manera, vuelve otra vez al tema, ¿no? Finaliza con lo que inició. Y siempre en el final aparece algún tipo de expresión en latín, como et hic es finis sermonis, es decir, aquí finalizo el sermón, y en algunos sermones incluso añade algún tipo de bendición, incluso de absolución, para terminar el sermón. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones en el contenido de ese dilateto que hemos dicho aparece una dilatada lección doctrinal por parte de San Vicente Ferrer. Os voy a leer un trocito de una que hizo en un sermón en la predicación de Castilla. La primera cosa maravilla que yo fallo en el Santo Sacramento del altar es mutación sustancial. Está haciendo referencia al misterio de la transformación del pan en vino en el cuerpo y sangre de Cristo. En segundo lugar, tendríamos el secreto de maravilla de este tan alto sacramento, es operación sacerdotal. Esto es, que por su palabra se fase aquí esta mutación. Momento eucarístico. Y en tercer lugar, maravilla y secreto de este sacramento es habitación sacramental. Esto es que Jesucristo viene y entra en la hostia tan grande como fue crucificado. Es verdad que os he hecho una traducción, he hecho una adaptación en castellano actual, pero espera que veáis cómo en el esquema este de Dilatatio, donde va partiendo de una cita bíblica, él va añadiendo este tipo de contenidos. Pero claro, no queda ahí. Es decir, el hecho de que la temática fuera muy diversa nos hace ver que muchas de estas homilías estaban dedicadas a temas dedicados en torno a un calendario litúrgico. Según el calendario litúrgico, el tema va cambiando. Por ejemplo, nos encontramos con, se hablando un poco más de los temas a nivel general, no de esta estructura concreta. Por ejemplo, en periodo de Pentecostés, en periodo de Adviento, Navidad, celebraciones de los santos, evidentemente, ahora que estamos en Pascua, en la celebración de la Pascua. Es decir, que nos estamos encontrando con que él también no solo adapta la lengua al auditorio, sino también tiene totalmente en cuenta el momento litúrgico y en base a ese momento litúrgico tenemos sermones dedicados a ese momento dentro de la exposición. Incluso, por ejemplo, si era el día de San Joaquín, pues ese día el sermón iba sobre San Joaquín. Tampoco debemos olvidar dentro de su temática el tiempo, evidentemente, de Cuaresma, de autos de mortificación, y siempre, nunca tenemos que dejar de lado que aún estamos en un periodo donde la temática del juicio final o de Cristo o el anticristo va a estar muy presente. Entonces, en muchos de sus sermones va a seguir apareciendo, y eso creo que hay que tenerlo bastante claro. Y un poco para ir finalizando, que ya estamos ahí en hora, ahí, yo quería a lo mejor destacar algunas cuestiones así rápidas. Por ejemplo, en ese divisio que he dicho antes, entrando en la estructura, donde se acumulan partes en latín y partes en romance, tenemos un manuscrito del Corpus Christi en Valencia, donde se sabe que existía la costumbre de los predicadores de pronunciar en romance la divisio, cuando predicaban en latín, y viceversa, con fines principalmente mnemotécnicos, principios de quedarse con ciertos ítems a la hora del sermón. Luego también, por ejemplo, desde el punto de vista más gramatical, se recurre a los diminutivos para expresar cierta ternura y afectividad. Da la sensación que si uno utilizaba un diminutivo, ¿no? Pues daba cercanía al auditorio. Si yo no utilizo un diminutivo, da como cierta, ¿no?, distancia. Entonces, él, de manera intencionada, utiliza diminutivos para acercarse cada vez más al auditorio. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que claro, muchas veces esos diminutivos tenían una connotación evidentemente coloquial y nos encontramos con aragonesismo, es decir, expresiones en aragonés, catalanismos, terminaciones con sufijos en ito, claro, pero eso lo hacía de manera intencionada, se lo hacía para que hubiera mayor cercanía con el auditorio. Y respecto al léxico empleado, se observa que infiltra latinismos y castellanismos, fijaos qué curioso, ¿no? Esto de latinismo y castellanismo. Es decir, claro, tener en cuenta que para él su lengua materna es el valenciano, aunque luego fuera adaptando el sermón. Hace uso de un léxico rico, con modismos o frases hechas, y desde el punto de vista sintáctico no obedece a los cánones cancillerescos de la época. Aún no. Y por tanto se detectan ciertos desajustes sintácticos.
por ejemplo, dentro de un análisis del léxico, nos demuestra que hacía uso de un vocabulario, como estáis viendo, popular, vivo, concreto y muy rico en sus predicaciones. En ella se incorporan numerosos vulgarismos para aumentar la expresividad en sus palabras. Fijaros, ya no son los que utilice un lenguaje coloquial para que haya mayor cercanía, sino que de manera intencionada aparecen vulgarismos. También es verdad que a lo mejor muchos de esos vulgarismos es que el reportador se queda con el vulgarismo. Es decir, también hay que entender que el auditorio no se quedaría con todo lo que escuchaba y a veces le llamaría la atención el uso coloquial o el uso colocado de la palabra, y entonces pues, es el que anota y el que aparece. Y os pongo un ejemplo y con esto finalizo. En un sermón predicado en Chinchilla, fijaros lo recorrido, ¿no? Se intercala un exemplum en castellano y muy popular. Se utilizza magis mori in ita angelus posit un purgature et diceva. O, y aquí es donde está lo curioso, inicia en latín y de repente dice, oh, traidor de ángel. Eso aparece en el folio 43. Es decir, para que el auditorio, claro, porque el latinajo, perdón, la expresión latinajo, pues así, no lo entendían. No lo entendían. Ahora, el traidor del ángel, eso sí que lo entendía. ¿Entendéis? Por eso digo que era muy acertado la combinación, que esto es lo novedoso, de acercarse cada vez al pueblo con lo que he dicho antes, la aparición de la comunatio, que no es estrictamente del modelo clásico, aunque beba del modelo clásico, la aparición de los vulgarismos, la aparición de palabras coloquiales con los diminutivos, y luego el hecho, que yo creo que es bastante tener en cuenta que estamos hablando de principios del siglo XV, el hecho de que se adaptara a su auditorio según en el lugar en el que estuviera, a la lengua incluso, con lo cual estamos hablando de una persona que conocía para aquel momento mínimo 4 o 5 lenguas en las que él se podía desenvolver sin ningún tipo de problema. Y bueno, pues un poco esto sería mi exposición, viendo un poco los tiempos, y ahí lo dejamos. Muchas gracias. A ver.